En nuestras lecturas de esta semana pasada, nos tocó leer Tito, el capítulo 2, y de allí es que tomé un tema que me encanta y espero que Dios lo use, porque siento que Dios puso en la Escritura mucho acerca de este tema. Vamos a hablar de Doña Prudencia. Fíjense que hubo un hombre, Larry Walters, desde niño, a los 13 años, él soñó con usar globos meteorológicos, que son muy grandes y que usan los científicos, para volar. Él está ahí en la imagen, él es Larry Walters. Cuando creció, él quiso ser piloto de la Fuerza Aérea, pero no pasó las pruebas, lo descartaron por algún problema en su vista. Entonces, a los 34 años decidió cumplir su sueño. Compró 45 globos meteorológicos, los infló con helio y los amarró a una silla de jardín en su casa en San Pedro, California. Su plan era volar a una altura de unos 10 metros y simplemente pasearse ahí sobre el pueblo en San Pedro donde él vivía. Y entonces, cuando se subió y con la ayuda de unos amigos llevó algunas provisiones, entre eso llevaba una pistola de municiones, porque decía, ya que esté arriba y me quiera bajar, pues le disparo a los globos y se van desinflando y me voy bajando. Entonces, cuando sus amigos cortaron la reata que amarraba la silla, que es ese momento, él empezó a elevarse y llegó hasta 4,600 metros de altura. Eran 45 globos, 4,600 metros de altura. Y cuando se vio allá arriba, digo, ¿qué tal si disparo y pum, me caigo y me mato en esta caída? Entonces, al principio estaba muy nervioso, temiendo qué es lo que iba a hacer. Así que siguió volando y volando, hasta que llegó a esa zona como la autopista de los aviones. Ya ven que los aviones tienen rutas para aterrizar. Entonces los aviones del aeropuerto de Long Beach no podían aterrizar porque él estaba ahí atravesado. Entonces el viento lo siguió empujando y después de 45 minutos de vuelo, Larry se animó a dispararle a algunos globos y empezó a descender con tan mala suerte que los últimos globos quedaron atorados en unas líneas de alta tensión, y eso provocó un apagón en la ciudad de Long Beach, pero finalmente aterrizó sano y salvo a 300 kilómetros de su casa. La aventura le costó a Larry una multa de $1,500, aunque pudo haberle costado la vida. ¿Qué es lo que le hizo falta a Larry Walters? Tener como amiga a Doña Prudencia. De esto habla el capítulo 2 de Tito. Me llamó la atención porque, miren, dice que los ancianos
deben ser sobrios, dignos y prudentes. Dice que las ancianas, las mujeres mayores, deben instruir a las jóvenes a que sean prudentes. Y dice, asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces, los hombres mayores deben ser prudentes, las mujeres mayores deben ser prudentes para poder enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes, y los jóvenes deben ser prudentes también. Esto quiere decir que Dios quiere que esta virtud la tengamos todos sin importar cuál sea nuestra edad. Pero resulta que es una virtud difícil de encontrar. No hemos nacido con prudencia como amiga la gran mayoría de nosotros. Por ejemplo, ¿qué es lo que le falta a una persona que va mandando mensajes de texto mientras maneja? ¿Conocen a alguien así? ¿Qué es lo que le falta a esa persona? Prudencia. Para no decir tiempo, para no decir de aquellas elegantes damas que se van maquillando mientras manejan, o peor aún, para no hablar de aquellos que toman y manejan. A ver, ¿qué le falta a una persona que se emociona cuando ve una oferta en la tienda y saca su tarjeta de crédito y compra sabiendo que está excedida en sus gastos, pero feliz va con todas sus bolsas de compras, con su tarjetita? ¿Qué le falta? Prudencia. ¿Qué le falta al que se apresura a contestar cuando se siente agredido sin pensar en las consecuencias de sus palabras? Le falta prudencia. ¿Qué le falta al que se pasa las horas surfeando en las redes sociales, descuidando sus responsabilidades, no durmiendo como debería, y incluso afectando sus relaciones personales, porque él o ella están amarrados a las redes sociales? ¿O qué le falta a quien consume pornografía pensando que no le hace daño a nadie? Todos ellos y nosotros necesitamos conocer a mi querida amiga doña Prudencia. ¿Cómo se imaginan a doña Prudencia? Quizá una mujer así toda seria y muy no sonríe, tiene su advertencia continuamente, se viste muy conservadora. Y esto es una idea que muchos tenemos, sobre todo cuando somos jóvenes, de pensar que la prudencia es para los viejitos. La prudencia es para los viejitos. Ahí está mi amiga, mírenla. Una ancianita, prudente, sensata. Ahora, ¿cómo se imaginan a alguien imprudente? ¿Cómo se lo imaginan? No señalen a su vecino. Quizá es un joven en una bicicleta de montaña que está bajando así, como quien dice ahí en la Huasteca, ¿no? Se baja en su bicicleta con el tremendo riesgo de romperse todos los huesitos. Entonces,
De acuerdo a Tito, Dios anda buscando gente prudente, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas prudentes. Pero, ¿qué es la prudencia? Quizá para algunos el entendimiento común acerca de la prudencia pues trae a su mente una persona indecisa, pasiva, cobarde, no se atreve, pusilánime. ¿Qué es la prudencia? Para algunos quizá es exceso de precaución, para otros quizá es un temor que los paraliza, para otros es evitar riesgos a toda costa. Eso para muchos es prudencia. Y aunque no es fácil definir estas virtudes, podemos decir que prudencia y sabiduría caminan tomadas de la mano. Y la prudencia es la aplicación de la sabiduría a tus circunstancias, a tus situaciones prácticas. Prudencia es poner la sabiduría en acción. Mi siguiente pregunta es: ¿creen ustedes que Jesús era prudente? ¿Piensan que Jesús era prudente? Debe de ser, porque el Señor es el mejor ejemplo de todas las virtudes. Entonces, quiero que veamos algunas fotografías que nos van a ayudar a entender lo que sí es y lo que no es la prudencia, o a veces lo que es la falsa prudencia. En Juan 8 vemos a Jesús después de que Él les ha estado hablando a los judíos acerca de quién era Él. Él era el yo soy. Él había existido antes que Abraham. Abraham lo había conocido y se había gozado en su día. Y cuando estaba diciendo Él esas cosas, los judíos empezaron a agarrar piedras porque ese hombre está loco, se está haciendo igual a Dios. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Yo creo que Jesús bien podría haber dicho: sí, vienen con piedras. Espérense, ahorita le hablo a Gabriel de a cómo nos toca. Y vamos a pelear. Vamos a ver quién gana. Pero en esta ocasión lo que hizo Jesús fue esconderse. Y allí hay prudencia. La Biblia dice en Proverbios 27:12: el hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Miren, a ver, ¿cuántos regios hay en este salón? Regios, pero bien regios, porque los regios son peleoneros, ¿verdad que sí? Nosotros los que venimos del sur somos tan pacíficos, pero los regios son recios, son fuertes y no le huyen al conflicto. Con que sí, pues vas a ver con quién te estás metiendo. Pero el prudente ve el mal y se esconde. Es necesario aprender a evitar el conflicto. Miren, en el matrimonio muchas veces surgen situaciones y alguien dice algo pues que no debió de decir, y el otro ¿qué hace? Con que sí, pues ahora verás. Y entonces le contesta y se arma un conflicto donde no debería de haberlo, porque hace falta prudencia entre hermanos, entre amigos. Córtalas. ¿Por qué? Porque me ofendiste, dijiste algo que no me gustó. Entonces, en lugar de callar, en lugar de esconderse, miren lo que dice Proverbios 12:16.
Espero que tomen nota y los pongan ahí en un papelito en el espejo que ven cada mañana. El enojo del necio se conoce al instante, pero el prudente oculta la deshonra. El prudente oculta la deshonra. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El necio brinca y se pone, ok, vamos. Pero el prudente oculta la deshonra. ¿Por qué dijo eso? No se da cuenta que me está lastimando, pero ¿por qué lo habrá dicho? Y en lugar de contestar intempestivamente, dejamos pasar y reflexionamos acerca del asunto, y quizá en ese tiempo Dios trae una solución. En otro tiempo, en Juan capítulo 7, el Señor Jesucristo estaba en la fiesta de los judíos. Juan 7 versículo 2. Y los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Pero porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Estaban picándolo, estaban incitándolo, estaban diciendo: pues muéstrate, demuéstrales quién eres tú. Tú eres regio, que lo sepan. Y el Señor Jesucristo dijo: todavía no es mi tiempo. Él entendía el tiempo, los tiempos. No siempre fue así. En otra ocasión, en Mateo 16:18, Él respondió: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Es decir, que el Señor Jesucristo estaba consciente, entendido de los tiempos. Se habla de unos hombres de Isaacar en Primero de Crónicas 12:32, que eran expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que se debía hacer. Entonces, el prudente entiende los tiempos, entiende cuándo hay que hablar, entiende cuándo hay que mostrarse, entiende cuándo hay que esperar. Es muy importante discernir los tiempos para saber qué hacer o qué no hacer. Colosenses 4:5 dice: anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Necesitamos aprender a actuar en el tiempo correcto, a hacer las cosas en el tiempo correcto. Mamá, tengo 10 años, pero en la escuela hay una chica que estoy enamorado. ¿Me das permiso de pedirle que sea mi novia? Necesitamos entender los tiempos. Es una situación pues muy común en todas las familias, ocurre. Y no sé, de una de nuestras hijas, Bárbara, decía: yo le estoy pidiendo a Dios que esta muchacha se case pronto, porque su corazón se alborota rápido. Entonces, que encuentres rápido con quién casarse, ¿no? Y si lo encontró. La cosa es esta:
tenemos que entender los tiempos. Hay un tiempo para cada cosa. Y a veces nosotros queremos apresurarnos. Estaba oyendo, a ver, ¿qué es lo que estaba oyendo? Estaba oyendo un montón. Siempre estoy oyendo podcasts y en uno de esos, a ver si ahorita me acuerdo cuál era, pero en uno de esos decía: hoy, cada año en Estados Unidos, millones, escucharon bien esa cifra, millones de jovencitas, adolescentes, terminan embarazadas. Millones. Es no discernir los tiempos, no aprender a hacer las cosas en el tiempo que le corresponde. Jóvenes, su tiempo de juventud es un tiempo de preparación, de entrenamiento, es un tiempo de servicio, es un tiempo para madurar, es un tiempo para que el Señor los equipe para servir a su propósito en el futuro. Entonces, enfóquense, hagan las cosas en el tiempo de Dios, entiendan los tiempos. En una ocasión, Juan capítulo 8, le trajeron a Jesús a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y entonces la pusieron en medio y le dijeron estos fariseos: en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y otra vez lo están provocando, lo están incitando, porque lo que ellos querían era atrapar a Jesús de alguna manera en que pudieran acusarlo, apresarlo y eventualmente ejecutarlo. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer Jesús en ese momento? Dijera lo que dijera, prácticamente iba a estar mal. Porque si defendías a la mujer, entonces le dirían: pues tú estás en contra de la ley de Moisés. Y si decías: sí, estoy de acuerdo, denle con las piedras, entonces ¿dónde está su camino nuevo de amor y misericordia? Cualquier cosa que dijera quizá iba a ser mal juzgado. Y entonces, tú pues, ¿qué dices? Y el Señor se calló. Por un tiempo Él estuvo callado. Jesús simplemente se inclinó y empezó a escribir algo en la tierra. Pero aquellos insistían: ¿qué dices tú? ¿Qué debemos de hacer? En este caso es muy claro lo que debemos de hacer, pero ¿qué dices tú? Cuando finalmente habló con una palabra de sabiduría impresionante. No dejó que lo atraparan. Él dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Quizá estaba él diciendo: pues si es cierto, merece ser apedreada, háganlo, pero háganlo siempre y cuando ustedes estén libres de pecado. Jesús sabía cuándo callar, y cuando hablaba con sabiduría. Si no digo ninguna otra cosa esta mañana, quédense con eso. Prudencia es saber cuándo callar, saber cuándo callar, y en el momento de abrir nuestra boca, buscar hablar con la sabiduría de Dios. Eso es prudencia. Ahora, podríamos pensar, darle, por supuesto, esta virtud al Señor Jesús, que quizá Jesús era muy precavido, quizá algo temeroso, pero no es así. Cuando había que hablar, Él hablaba, y cuando había que actuar, Él actuaba. En el capítulo 21 de
Mateo, él había llegado al templo. ¿Y qué es lo que hizo cuando vio a los mercaderes, a los que vendían palomas, a los que cambiaban monedas? La escritura dice que él volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían palomas, y les dijo: ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Ay, ¿dónde le quedó la prudencia? Cuando había que hablar, el Señor Jesucristo hablaba. Él no podía quedarse callado al ver lo que ellos habían hecho de la casa del Señor. Luego siguió hablando en ese mismo capítulo 21 a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, y les dijo: los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Ay, ay, ay. ¿Dónde quedó la prudencia de Jesús? Porque está hablando en una forma tan fuerte a esos líderes religiosos, diciéndoles que los odiados recaudadores de impuestos y las despreciables rameras iban adelante de ellos, y ellos ni creían ni se arrepentían. Es lo que dice el versículo 32. Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Esas palabras contribuyeron para que eventualmente esos líderes y esos fariseos lo tomaran preso y lo mataran en el tiempo que estaba designado para eso. Vamos a ver otras fotografías que nos ayuden a entender la virtud de la prudencia. En Lucas 21, los ricos estaban en el templo echando sus ofrendas en el arca del tesoro. Y también una viuda pobre estaba allí. Quizá tuvo que esquivar a algunos ricos, porque pues los ricos van ahí con su comitiva, con sus guaruras y todo eso, ¿no? Entonces esa viuda pobre con trabajo se acercó y entonces depositó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces el Señor dijo: la verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aparentemente unas personas muy prudentes, eran ricos, tenían muchos recursos, pero pensaban: no, pues si yo doy todo, pues ¿con qué me quedo? ¿Cómo puedo pagarle a mis 20,000 esclavos? ¿O cómo puedo pagar mi viaje a las pirámides de Egipto? No sé, no. Entonces los ricos daban solo de lo que les sobraba, un poquito de su mucha riqueza, pero que no les fuera a afectar en su situación económica, en sus planes de inversión o diversión. Un poquito de lo que les sobraba. Ellos parecían prudentes. Y la viuda pobre, hizo algo completamente imprudente, porque solamente tenía 2 pequeñas monedas de cobre. Y cuando llegó al alfolí donde se depositaban las ofrendas, sacó sus 2 monedas de cobre y las echó allí. Era todo lo que ella tenía.
qué mujer tan imprudente. ¿Con qué vas a comer mañana? ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo vas a pagar la renta? Todo lo que tenías lo has echado en la caja de las ofrendas. ¿Fue imprudente la viuda? ¿Fueron prudentes los ricos? A los ricos les importaba más su comodidad que la obra de Dios. Ellos tenían una prudencia falsa, una prudencia mezquina. Pero ella actuó con una imprudencia santificada. Actuó con una imprudencia generosa, con una imprudencia que estaba afianzada a una fe poderosa. Es cierto que había puesto todo lo que tenía en esa caja, pero la subsistencia de su vida no dependía de esas 2 moneditas, dependía de su Dios. Su vida dependía de Dios. Esa viuda pobre no fue imprudente al darle todo al Señor. Y esta es la clase de imprudencia que nosotros necesitamos aprender en nuestra vida. Quizá nosotros somos como esos ricos. Y tú dices, ¿rico yo? Sí, tú. Tú tienes más recursos, tú tienes más comodidades que la mayoría de millones y millones y millones que te han antecedido en la historia del mundo. Eres rico, pero tú, como aquellos ricos, puedes tomar esta actitud de decir, bueno, aquí tengo mi quincena, primero para mí, después para mí, después para mí, después para mí, después para mí. Ah, me sobró. De esto le voy a dar al Señor. Esa es la prudencia de los ricos. Pero la imprudencia santificada de la viuda fue, aquí está todo, voy a confiar en ti. Y el Señor nunca deja avergonzados a aquellos que confían en Él, aquellos que son imprudentes de una manera santificada. Tenemos otro ejemplo en Juan el capítulo 12. Ahí estaba María, que tomó 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, y con eso ungió los pies de Jesús, se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y ahí estaba Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar. Y él dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? ¿Quién es el prudente en esta historia? Judas. Judas estaba pensando en los pobres. Era mucho dinero, 300 denarios. Pudieron hacer un montón de brigadas y despensas, no sé cuántas cosas pudieron hacerse con esos 300 denarios. Y Judas dijo, qué desperdicio, tirarlo todo a los pies de Jesús. Pero el evangelista nos ilustra, porque por ahí entre paréntesis nos dice que más bien él estaba pensando en clavarse ese dinero porque era ladrón. No era prudencia, era un deseo egoísta. María, ¿fue ella imprudente? Aquí tengo un frasco de 300 mililitros. No se lo hubieran dejado pasar en el aeropuerto.
porque nada más se permite 100. Pero aquí está María con este frasco, costó un dineral, un dineral. Ahora, un perfume caro, las damas deben de saber o son expertas en eso, ¿no? ¿Qué haces con un perfume caro? Pues nada más tomas unas gotitas y te lo... ¡Ay! ¿A dónde se fue? Aquí está. Nada más tomas unas gotitas y con eso es suficiente, ¿verdad? Con unas gotitas ya vas ahí por la plaza y la gente te dice: ay, oiga, ¿qué perfume usa usted? Porque huele muy bonito. Es un perfume caro. Pero ¿qué hizo María? Agarró ese perfume carísimo y lo derramó totalmente. Lo derramó totalmente en los pies del Señor. Y dice la Escritura que la casa se llenó del perfume, del aroma. ¿Fue imprudente María? ¿No debió echarle nada más unas gotitas? ¿Qué significaba ese perfume? Significaba el trabajo de muchos días, de muchos meses. Significaba su propia vida. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando el Señor está esperando que le ofrezcamos nuestra vida como un sacrificio santo, agradable a Él? Le damos unas gotitas de nuestra vida, le damos un poquito de nuestro tiempo. Y María lo derramó todo. Yo creo que esta imprudente María nos da una lección impresionante. No es imprudencia darle todo al Señor. No es imprudencia rendir toda nuestra vida al Señor. No le demos al Señor solamente unas gotitas, solamente un pedacito, solamente lo que nos sobra. Necesitamos romper el frasco y derramar todo el perfume a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en Mateo 25 otra imagen. Aquí hay dos siervos: el siervo diligente y el siervo prudente. Uno tenía 5 talentos, otro 2, otro 1. Cuando el señor de estos siervos llegó a pedir cuentas, el que tenía 2 talentos le dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2. Hice negocios, invertí, trabajé y gané otros 2. El que nada más tenía 1 le dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció, y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. ¿Qué hizo la diferencia? El siervo fiel, el siervo diligente, tomó riesgos, negoció, invirtió. Si tú has hecho negocios, si tú has hecho inversiones, sabes que a veces los negocios salen mal. A veces uno sale perdiendo todo lo que invirtió y el trabajo que le dedicó, las horas y horas y días, todo se perdió porque ese negocio no prosperó. Invertir, hacer negocios implica riesgos. Se puede ganar o se puede perder. Pero el siervo prudente
entre comillas, lo que hizo fue esconder el talento. Tenía temor, no hizo nada. Su prudencia fue su fracaso. Necesitamos nosotros ser siervos diligentes. Es verdad que hay riesgos en muchas cosas en la vida, pero no podemos estar como el que menciona allá en el libro de Proverbios, de que no se atreve a salir a la calle porque quizá está un león allá afuera, entonces mejor no salgo. No, esa prudencia es una prudencia falsa, es una prudencia que produce fracaso. Necesitamos con prudencia estar dispuestos a tomar riesgos para usar los talentos que Dios nos ha dado. Hay tantas cosas en que esto aplica. Por ejemplo, la cuestión de los dones espirituales. Yo me gocé mucho de las participaciones que hubo hoy. Gracias por tomar el paso de fe. Pero saben, muchas veces nosotros no damos un paso para permitir que el Espíritu Santo nos use en el ejercicio de los dones espirituales porque nos da miedo. Ay, ¿qué tal si digo algo equivocado? ¿Y qué tal si digo y entonces el pastor me va a regañar? No sé, miedo, temor, y entonces escondemos el talento. Muchas veces nosotros tenemos esa clase de actitud. No estamos usando los talentos que Dios nos dio para bendecir a otros. No estamos usando los dones que Dios nos dio para edificar la iglesia, para animar unos a otros. Lo escondemos por temor. En Mateo 25 había 10 vírgenes. Y ellas tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Las imprudentes no se prepararon para el futuro. No se prepararon para poder enfrentar contingencias que pudieran venir en sus vidas en el futuro. Entonces, no llevaron aceite extra y el tiempo de espera se prolongó porque el esposo no llegaba aún, y entonces se quedaron sin aceite. Las prudentes dijeron: no sabemos cuánto tiempo tendremos que esperar, por si acaso vamos a llevarnos aceite extra. Y no es que ellas estaban nerviosas o temerosas, sino que simplemente estaban pensando en el futuro, en posibilidades, en riesgos que podrían evitar. Hay que pensar en el futuro. Cuando hacemos las cosas, cuando tomamos decisiones en la vida, necesitamos actuar con prudencia, y eso significa que necesitamos estar preparados para enfrentar contingencias que desconocemos, que podrían aparecer en nuestro camino en el futuro. Te subes al auto y dices: ay, al fin que voy aquí a la plaza cerquita, me da flojera ponerme el cinturón de seguridad. Y en el semáforo siguiente alguien puede salir intempestivamente. Ay, pues, no sé, aquí tengo un dinerito y podría ahorrarlo para el futuro, pero
pero la mesita cuadrada para mi sala. Ahorra para el futuro. Cualquiera que sea tu situación, si tienes mucho o tienes poco, ahorra. Ten un colchoncito por allí para emergencias en el futuro. Los jóvenes dicen: ay, ¿para qué estudiar? Mejor voy a trabajar y voy a ganar mucho dinero ahorita. Pero pasan los años y resulta que los mejores trabajos y los mejores salarios son para aquellos que se prepararon, para aquellos que estudiaron. Piensa en el futuro, no nada más en los beneficios del momento. Estudia. Como creyentes, necesitamos pensar en el futuro. ¿Cuál es el evento mayor que hay en nuestro futuro? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos vivir preparados para recibir al Señor. Eso es prudencia. Y el último de los ejemplos que tengo, las imágenes aquí en los evangelios, está en Lucas 14, cuando un hombre, deseando edificar una torre, dice el Señor que debe sentarse primero y calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. No sea que empiece, que eche los cimientos y se le acaben los recursos y entonces todos se burlen de él. Hay que calcular los costos antes de emprender un proyecto. Necesitamos abrir nuestros ojos para ver el panorama completo, tomar en cuenta todos los factores, todas las necesidades, todos los retos que podemos enfrentar en el desarrollo de ese proyecto. Necesitamos tener una visión de cuadro completo. No debemos dejarnos llevar por la emoción del momento. Necesitamos ver las implicaciones, los efectos, las consecuencias de nuestras decisiones. Hay unas imágenes muy bellas en el Antiguo Testamento también que por prudencia no les voy a compartir. Pero ahí está el joven falto de juicio. La imprudencia de Dina es un ejemplo tremendo. Y luego está en la siguiente diapositiva la prudencia de David. No lo vamos a revisar, pero recuerdan, les decía que pensamos que la prudencia es para los viejitos. Pero ¿saben qué hizo de David el gran hombre que fue? ¿Qué hizo de David ese personaje tan respetado en Israel y en toda la historia? Prudencia. Él era un hombre prudente en su hablar y era un hombre prudente en todo lo que hacía. En la siguiente diapositiva, ¿cómo adquirir prudencia? Esto sí quiero que lo veamos. ¿Cómo adquirir prudencia? ¿Quién es nuestro mayor ejemplo de prudencia? El Señor Jesucristo. En nuestra propia naturaleza no hay prudencia, pero nosotros podemos encontrarla en Dios. Él es la fuente de todas las virtudes. En Proverbios 8 dice, y esto habla del Señor Jesucristo, versículo 12: yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Cristo es la fuente de esa prudencia que todos nosotros necesitamos como jóvenes y como viejos. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos dé de esa prudencia. Santiago lo expresa de esta manera: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Él y Él se las dará. Si tú tienes falta de prudencia,
déjame hacerte examen rápido. ¿Piensas que te falta prudencia? A ver, una manita por allí. Ok, necesitamos pedirle al Señor. Si alguien tiene falta de prudencia, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto es importante de entender. No hay prudencia en nuestra propia naturaleza. Entonces, cuando Dios nos ayuda y nos permite actuar con prudencia, no podemos gloriarnos en nosotros mismos para decir: ya me vieron a mí, qué prudente soy yo. No, porque esta prudencia viene de Dios, y entonces es Dios quien recibe toda la gloria y todo el honor. Número 2, ¿de dónde vamos a adquirir prudencia? De la palabra de Dios, especialmente en el libro de los Proverbios, donde nos dice en el capítulo 1, versículo 4: para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Aquí está la razón, una de las muchas razones por las cuales insistimos tanto en leer la Biblia, en leer la palabra de Dios, en llenar nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios, porque allí es donde vamos a encontrar la prudencia que necesitamos en nuestra vida. Es en la palabra de Dios donde vamos a poder encontrar la guía para cada circunstancia de nuestra vida. Eso es algo muy interesante, es un concepto interesante, porque podemos pensar quizá que bueno, la Biblia no habla de todas las cosas, la Biblia no nos da instrucciones específicas acerca de cada decisión de nuestra vida, pero no es así. En la palabra de Dios nosotros podemos encontrar los principios que nos van a ayudar a caminar con prudencia en todas las circunstancias de nuestra vida. Y esta última no nos va a gustar. Proverbios 15, versículo 5. El necio rechaza la disciplina de su padre, pero es prudente el que acepta la reprensión. A nadie nos gusta la disciplina, a nadie nos gusta la reprensión. Pero ¿quieres aprender prudencia? Recibe la disciplina. ¿Quieres aprender prudencia? Recibe la reprensión. Si eres hijo, recibe la reprensión y la disciplina de tus padres. Si eres cristiano, recibe la disciplina y la reprensión de tus pastores. No nos gusta la disciplina. Y como pastor, yo entiendo un poco el corazón de los pastores. Muchas veces tenemos temor de exhortar, de reprender, de disciplinar, porque pensamos: ay, si le digo, seguro se va de la iglesia. Porque a nadie le gusta la reprensión. Pero me gustaría pedirles permiso. ¿Me dan permiso de reprender cuando sea necesario? ¿Me dan permiso de, como pastor, establecer disciplina en sus vidas? Como su pastor, como su guía espiritual. Ayúdenme. En el devocional de hoy escribí reflexiones acerca de los pastores.
Les pido que lo lean. No tiene indirectas, no, nada. Son reflexiones generales. Pero siento que hace falta el que le demos permiso a nuestros pastores para que cumplan cabalmente su ministerio y nos ayuden a caminar en prudencia en nuestras vidas. Necesitamos prudencia. Necesitamos que doña Prudencia se convierta en nuestra amiga. Como jóvenes, como adultos, como hombres, como mujeres, necesitamos a doña Prudencia de nuestra amiga. ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitamos y por qué nos conviene? Con esto cierro en Proverbios capítulo 3, versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma, adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Aleluya. ¿Quién quiere tener vida? ¿Quién quiere tener adorno? ¿Quién quiere tener seguridad? ¿Quién quiere tener un dulce sueño y no tener temor, sino que el Señor sea tu confianza? Entonces necesitamos prudencia. Necesitamos pedir al Señor prudencia. Necesitamos ir a la palabra de Dios para adquirir prudencia, y necesitamos estar dispuestos a recibir la exhortación, aun la reprensión de nuestros padres o de nuestra autoridad espiritual para crecer en prudencia. Si alguno tiene falta, pídala a Dios. Todos estamos sentados y así pueden quedarse. Pero mientras cerramos nuestros ojos, te pido que si en tu corazón hay este anhelo de crecer y vivir en prudencia, la prudencia de Cristo, que no es ser pusilánime, pasivo, temeroso. La prudencia de Cristo es una prudencia llena de sabiduría, pero también llena de valor, de audacia, de fe, de entrega, de rendición total. Si tú quieres pedirle a Dios esta prudencia, entonces, por favor, ponte de pie y dile al Señor, pídele al Señor: dame prudencia, Señor. Prudencia al hablar, prudencia al actuar, ayúdame a entender cuándo callar, cuándo hablar, y dame sabiduría para expresarme de tal manera que traiga bendición, edificación, sanidad. Dame prudencia, Señor, en las decisiones que tomo, en las decisiones financieras, en las decisiones de mi relación familiar, matrimonial, laboral, mis relaciones en la iglesia. Dame prudencia, Señor. Pero no me des una prudencia que me paralice. Dame una prudencia audaz,
que me lleve a rendir toda mi vida a ti, Señor, a ofrecerme como un sacrificio grato. Cristo Jesús, tú eres la prudencia personificada. Danos de esa prudencia, Señor, y ayúdanos a ser sanadores, restauradores en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Ayúdanos a encontrar esa prudencia en ti. Ayúdanos a meternos en tu palabra para encontrar los principios de prudencia para nuestra vida. Y ayúdanos a recibir la disciplina, la amonestación siempre que la necesitemos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.